Esto pasó hace un par de años. Estaba sentado en el establo, cuidando de un toro que estaba al borde de la muerte. Había dedicado toda mi vida a esta granja, heredada de mis padres. Luchar contra la crisis que amenazaba con arruinarme era algo a lo que me había acostumbrado. Pero esa noche, la tensión era distinta. Me sentía inquieto. Las sombras se alargaban bajo la luz de la luna llena, y todo estaba en calma. Demasiado en calma. Nunca he dejado de pensar en cómo aquella noche cambiaría todo. Mientras revisaba al toro, escuché un ruido sordo que provenía de más allá del establo. Traté de ignorarlo, pero mi mente no podía descansar. Era un sonido, una especie de crujido, y luego un susurro. Javier. Era claramente mi nombre. No estaba seguro si me lo imaginaba o si realmente alguien me llamaba. Con un respaldo de nervios, decidí investigar. Salí del establo y el aire frío me golpeó en la cara. La luz de la luna dejaba a la vista los contornos de las sombras que me rodeaban. Caminé con cautela. Mis pasos resonaban sobre la tierra. Entonces, lo vi. Una figura encorvada estaba a unos metros, cubierta por un manto oscuro. Aunque no podía ver bien su rostro, sus ojos brillaban intensamente. Era una mirada penetrante. «Te he estado esperando», dijo. Su voz era profunda y resonante, pero no mostró ningún tipo de amenaza. Lo que ofreció me sorprendió. Me dijo que podía cambiar mi toro moribundo por un objeto raro que guardaba en su bolsillo. Mi corazón latía con fuerza. Esa idea sonó como una locura. Sabía que el toro no sobreviviría la noche, pero ¿qué era lo que realmente ofrecía aquel anciano? Mientras pensaba, la granja empezó a vibrar de una manera extraña. Los animales parecían inquietarse. Algunos comenzaron a desaparecer en la oscuridad. Los susurros se intensificaron a mi alrededor. No sabía si todo esto estaba relacionado con el anciano, pero había un sentimiento inquietante que me decía que no podía ignorarlo. Podía sentir que algo horrible se estaba desatando. ¿Qué es?, logré preguntar, debatiéndome entre la oferta y lo que podía perder. ¿Qué hay en ese objeto raro? La sombra se adelantó un poco. Aunque la noche estaba fría, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No estoy seguro de lo que vi entonces, pero sentí que algo oscuro estaba dispuesto a liberarse en la granja. En ese momento, todo mi ser se llenó de dudas. Las luces de la granja comenzaron a parpadear. Una parte de mí quería correr de regreso al establo, pero no podía dejar de mirarlo. Su sonrisa era extraña, como si supiera algo que yo no. ¿Estás listo para salvarte, Javier? Me volví hacia él. Ya no estaba. Solo quedaba el eco de su pregunta persistiendo en el aire gélido. La sensación de abandono me llenó. Decidí regresar al establo. Cuando llegué, el toro seguía allí, respirando pesadamente. Pero en el fondo, sabía que la decisión estaba hecha. Tal vez debía haberle hecho caso al anciano. Tal vez allanar el camino hacia lo raro fuera la única opción para seguir. En aquel silencio, pude oír de nuevo su voz, como un eco en la distancia. No te olvides de lo que has perdido. Esa noche, la granja nunca fue la misma. Capítulo 2. Al amanecer, todo parecía diferente. La granja se había sumido en un silencio inquietante. No había cantos de gallos ni el murmullo habitual de los animales. Miré hacia el establo, esperando que el toro estuviera mejor, pero su respiración era tambaleante. Estaba en un estado crítico y poco podía hacer para ayudarlo. La oferta del anciano seguía retumbando en mi mente como un eco que no me dejaba tranquilo. Fui a buscar a mi vecino, Raúl. Siempre estaba dispuesto a echar una mano. Golpeé su puerta más de lo habitual, casi desesperado. Cuando apareció, tenía una expresión de confusión en su rostro. «¿Qué pasa, Javier? Pareces un fantasma». «Anoche vi a alguien en la granja», le dije tratando de controlar el temblor en mi voz. «Me ofreció algo a cambio del toro». Raúl me miró con una mezcla de curiosidad y desdén.
No sabía si debía creerme o no. ¿A cambio de qué? ¿De qué estás hablando?, preguntó frunciendo el ceño. Le conté todo, desde la figura en el campo hasta la oferta que me hizo. Su risa fue una mezcla de escepticismo y preocupación. Tienes que dejar de meterte en películas de terror, Javier. Es solo un toro. ¿Vas a arriesgar tu granja por un cuento? Sus palabras me afectaron. Quizás tenía razón, pero dentro de mí había un aguijón de miedo que no me dejaba en paz. Decidí volver al establo, como si pudiera cambiar los acontecimientos simplemente estando allí. Raúl me siguió, resoplando y murmurando su desprecio por las leyendas rurales. Al llegar, me encontré con que el toro había cambiado. No solo liedas solitarias, sino que su mirada se había vuelto más intensa. Parecía conectado con algo que no podía comprender. Me acerqué lentamente, buscando la manera de calmarlo. De repente, un chillido desgarrador rompió el silencio. Era un sonido que nunca había oído antes, y sentí un escalofrío recorrerme de nuevo. Raúl se asomó, alarmado. «¿Qué fue eso?», preguntó. «Ni idea», respondí, sintiendo que la tensión en el aire crecía. De repente, noté que la puerta del establo estaba entreabierta. Una brisa fría se filtraba y la sensación del anciano volvió a atacarme. «Es él», murmuré sin pensar. Mis pies se movieron solos hacia la entrada. Todo me decía que no debía hacerlo, pero algo me empujaba. Raúl intentó detenerme, pero me hice a un lado. Mientras cruzaba el umbral, una sombra se deslizó entre los árboles. La figura del anciano apareció de nuevo, más formidable que la noche anterior. «¿Regresaste a buscar lo que perdiste, Javier?», dijo. Su voz resonó con una extraña familiaridad. Miré hacia Raúl, que se mantenía al borde del establo, con la inquietud claramente marcada en su rostro. «No sé si estoy listo para esto», respondí, sintiendo el miedo en mi pecho. «¿Listo para qué?». «Para saber la verdad sobre tu granja, sobre ti mismo». Su sonrisa era perturbadora, como si el destino de ambos dependiera de mi decisión. Antes de que pudiera reactuar, una sombra más oscura se alzó detrás de él, y noté que algo titilante en su mano no era un simple objeto. En ese instante, la granja pareció temblar. Oí un aullido lejano que se unía al ruido inquietante de la noche. No era solo la vida de un toro la que estaba en juego. Había algo mucho más grande en esa negociación. «¿Qué has hecho, Javier?», se deslizó por mis labios, mientras las sombras comenzaban a rodearnos. No había vuelta atrás. Capítulo 3. El anciano sonrió, pero su mirada era penetrante. Me hizo sentir como si la noche estuviera observando cada uno de mis movimientos. «Tienes un don, Javier. Tu granja es más que solo tierra y ganado. Es un lugar donde las fuerzas se encuentran y los destinos se cruzan». Raúl, aún en el umbral del establo, me miró, intentando procesar la situación. «Esto no pinta bien, Javier. Tal vez debamos volver adentro», sugirió, su voz temblorosa. «No, espera», le respondí, aunque una parte de mí también quería retroceder. Algo en el anciano me cautivaba y aterrorizaba por igual. Algo dentro de mí susurraba que tenía que escuchar. «¿Qué fuerzas? ¿Qué estás diciendo?», pregunté, mi voz apenas un susurro. La brisa comenzó a levantarse, y el aire parecía cargado de electricidad. El anciano levantó su mano. En ella, el objeto titilante que había visto antes se iluminó con una luz sobrenatural. Era pequeño, una especie de medallón, pero emitía un brillo que parecía atraer a las sombras. «Todo tiene un precio», continuó. «¿Y tu toro?». «Él no es lo que parece». La incertidumbre me consumía. «¿Qué quieres decir?», cuestioné, apretando los dientes. «Era un protector, Javier. Pero su tiempo se agota». «¿Un protector de qué?». El miedo me rasguñaba por dentro, pero me vi obligado a presionar por respuestas. «Las sombras están acercándose. Tu granja se encuentra en un punto crítico.
La vida que has conocido está a punto de transformarse, y el toro, en su sufrimiento, ha abierto un portal que tú debes decidir cerrar o abrir. Me quedé helado. La última parte de su discurso resonaba en mi mente. ¿Abrir un portal? ¿A qué? Miré al toro. Su respiración era cada vez más errática, y el recuerdo de su mirada intensa me regresó a la realidad. Entonces me ofreces salvarlo. ¿A cambio de qué? La pregunta salió casi involuntariamente. Raúl se quedó atrás, inquieto, pero yo estaba atrapado en aquella conversación. Te doy a tu toro, a cambio de tu voluntad de abrazar la verdad de tu granja. Los secretos que la habitan, la esencia que ha estado oculta bajo la tierra. Todo tiene un precio. El anciano estaba atando mis miedos e inseguridades. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar? La idea de perderlo todo era aterradora. La granja había sido mi hogar, pero ¿qué hogar era sin el toro? Miré a Raúl, su rostro mostraba preocupación, pero parecía estar dispuesto a darme una oportunidad. Como si pudiera leer mis pensamientos, el anciano añadió: Tu amigo no es quien crees que es. La verdad está enraizada en ti. Las palabras crujieron en el aire, como relámpagos de una tormenta. No solo la vida de un toro estaba en juego, mi vida y la de Raúl estaban ligadas de una manera que no podía comprender. El miedo retumbaba en mi pecho, pero había una curiosidad creciente que me empujaba hacia adelante. ¿Y si elijo no hacerlo?, pregunté, aunque la pregunta sonaba más como un desafío. La risa del anciano resonó, una risa que parecía venir de un lugar profundo y sombrío. Las sombras no esperan, Javier, te encontrarán. Esa es la única certeza. Miré a Raúl una vez más. La decisión se cernía como una nube de tormenta. Entonces, en ese instante, vi algo detrás del anciano. Una figura emergía de la oscuridad, más grande y ominosa. Lo que estaba a punto de suceder superaría cualquier miedo que hubiera sentido antes. Era el momento de decidir, y mi respuesta cambiaría todo. Capítulo 4. La figura se perfiló en la penumbra, al principio indistinta, pero pronto se hizo evidente. Era un hombre alto, con un rostro marcado por cicatrices y ojos que parecían brillar con una luz propia. Un sudor frío se deslizaba por mi frente mientras comprendía que algo más que el anciano estaba involucrado en esta extraña conversación. ¿Quién eres?, pregunté, incapaz de apartar la mirada de su presión creciente. Raúl pareció retroceder, como si la oscuridad se estuviera alzando también detrás de él. El anciano sonrió con un aire de satisfacción. Ella es una parte de esto, Javier, reflejo de lo que has ignorado. ¿De qué hablas? La confusión me consumía, pero la familiaridad de esa voz hizo que mi piel se erizara. Había algo en ella, un eco de advertencias no dichas. Soy la cara de las verdades no reveladas, dijo la figura con un tono suave. Las sombras pueden venir de diferentes lugares, Javier. Algunas llevarán una advertencia, mientras que otras solo buscan consumir. ¿Y tú de qué lado estás?, interrumpí, tomándome un momento para intentar recuperar algo de control en medio de esta pesadilla. A veces, el lado que eliges no es tan claro. La granja, el toro, las sombras, todo está interconectado. La figura dio un paso adelante. El precio que sugiere tu amigo, el anciano, depende de la decisión que tomes esta noche. El anciano hizo un gesto hacia el medallón, que continuaba brillando intensamente. Es un llamador, Javier. No solo de tus deseos, sino de tus temores. Si decides abrir el portal, no solo se liberará el tormento de tu toro, también se abrirá la puerta a secretos que te han sido negados. La idea me golpeó como una ola helada. ¿Y si decido cerrarlo? ¿Qué pasará entonces? Las sombras no se detendrán, te buscarán y arrastrarán a todo lo que amas. La voz del anciano ahora resonaba en mis oídos como un eco aterrador. No habrá vuelta atrás. La decisión y el precio son tuyos.
Me volví hacia Raúl, buscando respuestas en su mirada, pero su rostro estaba cubierto de temor. Alguien más estaba a punto de ser arrastrado a la tormenta que se avecinaba, y yo, en medio de esa tempestad, debía tomar una decisión. La brisa que azotaba la granja se hizo más intensa, llevando consigo un murmullo que apenas podía entender. «Javier, no podemos quedarnos aquí», suplicó Raúl, retrocediendo un paso más. «Esto no es real. Debemos volver a la casa». «¿Y dejar que el toro sufra así?», respondí, sintiendo el tirón entre el deber y el miedo. Sentía que el tiempo se deslizaba entre mis dedos. El anciano y la figura oscura intercambiaron miradas. Un entendimiento silencioso pasó entre ellos, una complicidad que llenaba el aire de tensión. «El toro no es solo un protector, Javier. Es un vínculo, una parte de ti. No puedes huir de lo que eres», dijo el anciano. Sin poder aguantar más, miré de nuevo al toro. Su mirada, una mezcla de dolor y súplica. La irracionalidad de todo esto se incrementaba, pero había algo profundo que estaba comenzando a despertar dentro de mí. La comprensión de que tal vez no estaba solo, que la granja y su historia eran una extensión de mí. «Está bien», murmuré con un hilo de voz. «¿Qué debo hacer?». Ambos hombres se acercaron lentamente, la luz del medallón proyectando figuras distorsionadas en el suelo. La decisión estaba hecha, pero el camino por delante se oscurecía. Podía sentir las sombras acercándose. No solo mi vida estaba en juego, sino algo mucho más grande. Algo que había estado dormido en mi interior. Era el momento de desencadenar la tormenta que había estado evitado. Todo comenzaría ahora, y mi mundo nunca volvería a ser el mismo. Capítulo 5. No había vuelta atrás. Con un movimiento tembloroso, extendí la mano hacia el medallón. El metal frío brillaba intensamente, como si estuviera vivo. Mientras mi dedo tocaba la superficie, una chispa de energía recorrió mi brazo, y un escalofrío recorrió mi espalda. «¡Detente!», gritó Raúl, pero su voz sonó lejana, como si estuviera atrapado en un eco. El anciano apenas se inmutó. «Una vez que lo hagas, deberás estar preparado para lo que venga», dijo él, su tono casi conspirativo. Me miró seriamente, como si pudiera ver a través de mí. «La verdad tiene un precio, Javier, y la oscuridad también». Las palabras del anciano resonaron en mi mente mientras mis dedos se aferraban al medallón. No había tiempo para dudar. El toro, mi toro, estaba sufriendo. La culpa me golpeó en el pecho. Clavé mi mirada en la figura que también se había acercado. Sus ojos brillaban con una intensidad cautivadora. «¿Y qué me prometes si abro el portal?», pregunté, sintiendo una mezcla de miedo y desesperación. La figura sonrió con un aire casi burlón. «No prometo nada, solo revelo lo que se oculta. Tu deseo puede convertirse en tu peor pesadilla». De repente, un rugido profundo resonó en la noche, un sonido que parecía surgir de lo más profundo de la tierra. Era el toro, y su sufrimiento era palpable. «Debo hacerlo», murmuré para mí mismo, apretando los dientes y sintiendo cómo la valentía comenzaba a surgir de lo más profundo. La luz del medallón se intensificó aún más con un destello cegador. Cerré los ojos, incapaz de mirar. En ese instante, un tirón invisible me arrastró hacia el centro de la granja. Sentí el suelo vibrar bajo mis pies y la temperatura caer, como si la noche misma se estuviera volviendo más oscura. Al abrir los ojos, me encontré en un espacio que no reconocía. Era un lugar que no parecía de este mundo. Un cielo tormentoso se extendía sobre mí, cubierto de nubes oscuras que giraban en espiral. Todo era aterrador y hermoso a la vez. Podía sentir la energía a mi alrededor. Sabía que había cruzado una línea. «Bienvenido», dijo la figura, ahora claramente enfrente de mí. «Eres parte de esto, Javier, pero todo tiene un costo.
La conexión entre tú y el toro es más fuerte de lo que imaginas. Desesperado, giré en busca de Raúl, pero él había desaparecido. La soledad se apoderó de mí. Esa parte de mí que quería escapar ahora se encontraba atrapada en un ciclo del cual tenía que enfrentar las consecuencias. ¿Qué debo hacer?, pregunté, mi voz resonando en la vastedad del lugar. Las sombras comenzaban a tomar forma a mi alrededor, deslizándose suavemente como serpientes. ¿Dónde está el toro? Cruzaste el umbral, dijo la figura, señalando hacia lo profundo de la oscuridad. El toro está aquí, pero no lo encontrará sin enfrentar lo que teme. Las sombras se movieron más cerca, susurrando palabras ininteligibles. Podía sentir su aliento helado en mi piel. Era como si un miedo primordial despertara algo en mí, una parte oscura y olvidada que había estado escondida. No podía rendirme. ¿Cómo puedo salvarlo?, grité sintiendo que el tiempo se desvanecía. La angustia iba en aumento. Entonces, un eco de mi propia voz retumbó a través del espacio, una promesa olvidada. «Solo míralo, Javier», dijo la figura, mostrando un gesto hacia la penumbra. «Tu toro, tu mirada contra tus propios demonios». Las sombras se arremolinaban a mi alrededor, pero entre ellas reconocí una forma familiar. El toro, con su mirada profunda y digna, se encontraba justo frente a mí. Estaba herido, pero en su mirada había una chispa de esperanza. Las sombras se acercaron, y con cada paso sentí que mi corazón latía con más fuerza. Una elección tenía que hacerse, y mi vida, y la de él, dependían de eso. Miré al toro, recordando todo lo que habíamos compartido. No voy a dejar que sufras más. La seguridad empezó a llenar mi voz. Con cada palabra, las sombras titubearon, como si estuvieran siendo empujadas hacia atrás. Pero ¿qué era lo que realmente enfrentaba? ¿Podría vencerlas? Me di cuenta de que esta era solo la primera de muchas pruebas. La tormenta interior empezaba a desatarse, y yo había decidido enfrentar la oscuridad. Pero al final, ¿sería suficiente? Capítulo 6. Las sombras se arremolinaban a mi alrededor, pulsando y susurrando como un coro de almas perdidas. Sentí que el terror amenazaba con desbordarme, pero la presencia de mi toro me ancló. Su mirada, profunda y llena de significado, era un recordatorio de todo lo que estaba en juego. «Tu valor te hará libre», dijo la figura de ojos brillantes. Su voz era tanto un aliento como un desafío. «Pero te enfrentarás a tus mayores temores. No hay camino fácil». Sin tiempo para cuestionar sus palabras, las sombras comenzaron a moverse con más agresividad. Celebro mi determinación. Decidí que mis peores recuerdos no me dominarían. Miré hacia el toro y dejé que su fuerza fluyera en mí. Dando un paso al frente, me dirigí hacia las sombras. «Salgan, no tengo miedo de ustedes», grité incluso mientras temblaba. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero no me detuve. Las sombras se detuvieron un instante y escuché una risa sibilante llena de malicia. «¿Tienes valor, Javier? Esto es solo el principio». La figura se desvaneció, y las sombras tomaron formas más definidas. Cada figura representaba un miedo que había tratado de enterrar. La traición de un amigo, el dolor de la pérdida, el fracaso y la culpa. Los rostros familiares, distorsionados por la oscuridad, se materializaban de nuevo. «No podrás salvar a nadie», susurraron burlándose de mí. «Verás caer a tu toro y luego a ti mismo». «No es cierto», respondí, tratando de mantener la voz firme. «He enfrentado más que esto. He perdido mucho, pero nunca a él». Dije esto recordando cada momento compartido, cada triunfo y cada dolor al lado de mi toro. Las sombras parecieron vacilar. Usé eso a mi favor. Caminé más cerca e hice contacto visual con cada figura que surgía delante de mí. Escudriñé sus ojos, buscando la verdad detrás de su fachada oscura.
Sus rostros comenzaron a difuminarse, dejándome ver la esencia de mi miedo. No eran entidades externas, sino proyecciones de mi propia inseguridad. Con cada paso hacia la luz, fui disponiéndome de su poder. La figura que antes me amedrentaba comenzó a desvanecerse a medida que mis palabras se fortalecían. No tengo miedo de mirar mis demonios. No tengo miedo de sentir. Un rayo de luz apareció detrás de las sombras, iluminando el camino hacia el toro. Podía ver su figura luminosa en la distancia, más clara que nunca. Las sombras protestaron, tratando de juntar sus fuerzas para detenerme, pero no iba a dar marcha atrás. Con un empujón, rompí las últimas barreras de oscuridad entre nosotros. «Voy a salvarte», grité, corriendo hacia él. La energía del lugar vibraba en mis pies y sentí como el aire se llenaba de esperanza. Cuando estaba a punto de alcanzar al toro, un nuevo rugido resonó en el espacio, más profundo y amenazador. Era un sonido que provenía de cualquier lugar y de ningún lugar. Las sombras comenzaron a solidificarse nuevamente, tomando formas aún más poderosas, como criaturas que estaban listas para devorarme. Ahora estaba frente a la verdadera prueba. Las visiones de mis miedos se transformaban en criaturas que podrían llevarme al abismo. «Esto no acaba aquí, Javier», gritó una sombra antes de abalanzarse sobre mí. Atrapado entre la luz del toro y la oscuridad que me atacaba, entendí que todo en lo que creía ahora se pondría a prueba. Este era el momento que había elegido. No solo por el toro, sino por mí mismo. Sin embargo, aún no sabía si podría soportar el peso de la verdad que estaba a punto de enfrentar. Porque en ese instante, la identidad del toro no era solo la mía. Era mi última conexión con la esperanza, y no estaba listo para perderla. Capítulo 7. En el instante en que la sombra se abalanzó sobre mí, un torrente de adrenalina recorrió mi cuerpo. No era solo miedo. Era una mezcla pura de determinación y desafío. En este espacio de entre la luz y la oscuridad, sabía que no podía rendirme. «¡Regresa!», grité, extendiendo mis brazos. Sentí una fuerza extraña que emergía de mí. Como si toda la energía que había acumulado en mis años de lucha se concentrara en ese momento. Mientras la sombra se acercaba, recordé a todas las personas y momentos que me habían moldeado. La traición, la pérdida, el fracaso, eran parte de mi historia, pero no definían mi futuro. La sombra se detuvo en seco frente a mí, como si fuera un espejo oscuro. «Eres un tonto, Javier. ¿Crees que puedes superarme?». Su voz resonaba, burbujeante de ira y miedo. Las criaturas que la acompañaban se movían inquietas, listas para devorar cualquier atisbo de esperanza. «Sí, puedo», respondí, mi voz resonando con confianza que apenas podía sentir. «Tú no eres más que un eco de mis propios temores, y hoy estoy aquí para enfrentarte». Con cada palabra, el brillo de la luz detrás de mí aumentaba, y las sombras comenzaban a tambalearse. Las criaturas a su lado se agitaron, asustadas por mi reacción. Debido a esa incertidumbre, vi mi oportunidad. Corrí hacia la luz, hacia el toro. Cada paso que daba dejaba atrás partes de mí que ya no necesitaba. Al centrarme en el toro, lo vi brillar con más intensidad, como si supiera que lo estaba buscando. Las sombras, irritadas, comenzaron a unirse en una especie de tormenta oscura, girando y pulsando como un huracán. «Vas a caer», gritaron al unísono, pero el sonido de su desespero me fortaleció. Al acercarme a la luz, sentí un vínculo poderoso, como si el toro estuviera conectando su esencia a la mía. Todo lo que había sido, lo que había perdido, y lo que deseaba todavía era posible. «Juntos, venceremos», le murmuré a la criatura en la que había encontrado mi fuerza. Justo cuando pensé que iba a alcanzarlo, la sombra más grande se interpuso entre nosotros, su rostro deformado sonriendo de forma retorcida. «¿Crees que puedes salvarlo?»,
No tienes la fuerza necesaria, dijo, desafiándome. Pero en ese momento, lo entendí. La fuerza no era solo física, era emocional, era resiliencia. Me reuní con las memorias de cada batalla, cada pérdida y cada momento de duda. Era la suma de todo lo que había vivido, y eso me daba poder. «Voy a salvarlo», grité con todo lo que me quedaba. La luz brilló intensamente, y en mi pecho sentí como si el toro también gritara en respuesta. La sala se llenó de energía, y la sombra se sacudió, temerosa. Cuando la oscuridad se alzó para atacarme de nuevo, levanté mis manos y exclamé, «¡Nunca más!». Los destellos de luz estallaron alrededor de mí, creando un escudo que devolvía las sombras a su lugar. Un rayo de esperanza cruzó el aire hasta el toro, haciendo que su figura resplandeciera aún más. Pero entonces, en un giro inesperado, la sombra gigantesca soltó un grito ensordecedor que reverberó en mi mente. «No se trata solo de ti, Javier, tu vida depende de tu decisión». Frente a esta realidad, me quedé paralizado, y el espacio se tornó denso. Hubo un intenso momento de silencio. Mis ojos se encontraron con los de mi toro, y su mirada se volvió tranquilizadora. Era un recordatorio de que, aunque la sombra me retara, no estaba solo. Y así, con un corazón palpitante y los ojos fijos en la verdadera luz, supe que debía tomar una decisión. Con cada segundo que pasaba, la oscuridad y la luz estaban en un tira y afloja. No podía esperar más, porque en mis manos estaba no solo el toro, sino también mi propia salvación. Capítulo 8. El caos a mi alrededor creció, como si la habitación misma vibrara con las fuerzas en conflicto. El eco del grito de la sombra resonaba en mi mente, pero ya no podía permitir que me dominara. Tenía que actuar. La espera se sentía como una trampa, así que decidí avanzar. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. Sabía que la respuesta podría ser la clave de todo. La sombra hizo una pausa, como si evaluara mis palabras. «Quiero que elijas entre la luz y la oscuridad. Tu vida está en juego, Javier. No puedes tener ambas». Sentí que el tiempo se había detenido. Recordé a mis seres queridos, a los que había perdido y a quienes aún amaba. Y el deseo de protegerlos encendió algo dentro de mí. «No voy a dejar que decidas por mí», respondí, sintiendo la chispa de determinación. Con cada palabra, la luz detrás de mí creció más brillante, mezclándose con la energía del toro. Era como si mi voluntad alimentara esa luminosidad, dándole forma y poder. Al mirar hacia el toro, su cuerpo destellaba, mezclando destellos de colores vibrantes que derribaban la oscuridad que me rodeaba. «Ven a mí», grité, extendiendo mis brazos hacia la luz. Sentí que el toro respondía a mi llamada, acercándose lentamente, pero su progreso era frenado por las sombras que intentaban atraparlo. Desesperado, me dejé llevar por mis instintos. Corrí hacia la sombra más grande, empujando mis manos hacia adelante como si pudiera apartarla con la fuerza de mi deseo. «No voy a permitir que esto acabe así», murmuré, dedicándome a cada paso que daba hacia la luz. Entonces, un rayo de luz blanca se soltó de mis manos, como si todo mi ser se hubiera llevado a cabo en ese esfuerzo. La sombra se tambaleó, un gesto lleno de miedo, pero no retrocedió. En su sonrisa torcida había un destello de pánico oculto. «Tu valentía es admirable, pero no te salvaguarda de tus propias decisiones». No me dejé intimidar. «No imporás mis decisiones, yo elijo vivir», grité. Mi voz resonó como un tambor en el aire, y el brillo del toro se intensificó al instante. El vínculo entre nosotros se volvió palpable, y comprendí que su fuerza también era mi fuerza. Con un salto decidido, me dirigí a donde creía que estaba el corazón de la sombra. «Es suficiente», proferí, y noté cómo un torbellino de luz comenzó a formarse en torno a mí.
Era como si los años de lucha, cada lágrima y cada risa, se unieran en un único grito de resistencia. La sombra gruñó, y las criaturas que la acompañaban empezaron a desvanecerse, pero aún había un signo de advertencia. La sombra por primera vez pareció dudar. Puedes luchar, Javier, pero recuerda que cada victoria conlleva un sacrificio. Su voz sonó oscura, implacable. En ese instante, una idea aterradora cruzó mi mente. ¿Qué estaría dispuesto a sacrificar para salvarme a mí y al toro? La lucha había cobrado muchas formas en mi vida, pero esta vez era diferente. Esto no solo era sobre mí. Entonces, la sala se llenó de un destello cegador cuando finalmente el toro cruzó el límite de la oscuridad. Ahora, juntos, murmuré, sintiendo el peso de cada elección hecha hasta ahora. De repente, todo se oscureció. El ruido cesó, y sentí que flotaba en un vacío, sostenido solo por la conexión que había forjado con el toro. En ese silencio, no podía evitar pensar en lo que vendría a continuación. Tenía que estar preparado para cualquier cosa. La incertidumbre persiste, pero supe que habría un desenlace. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad detrás de mis decisiones cuando volviera a tener la oportunidad de elegir? Capítulo 9. El vacío se desvaneció gradualmente, y volví a sentir el suelo bajo mis pies. Sin embargo, el ambiente había cambiado. Una neblina fría envolvía el lugar, y la luz que antes había resplandecido con fuerza ahora era tenue, como un faro distante. Tomé un respiro profundo, tratando de entender dónde estaba. Miré a mi alrededor y vi que el toro estaba a mi lado, aunque su figura ahora parecía más definida. Había un brillo en sus ojos, un destello de vida que desafiaba la oscuridad cercana. ¿Estamos todavía en la misma pelea?, pregunté, tratando de mantener la calma a pesar del latido acelerado de mi corazón. El toro movió suavemente su cabeza, como si entendiera mis dudas, pero una sombra más sutil se deslizaba entre nosotros, camuflándose en la neblina. Podía sentirlo, como una serpiente en la hierba alta, acechando, esperando el momento oportuno para atacar. Javier. La voz de la sombra llegó en un susurro envolviendo mi mente como una manta helada. Lo que has hecho hasta ahora fue valiente, pero la lucha no ha terminado. Nuestro juego apenas comienza. ¿Qué quieres de mí ahora?, exigí, la voz más firme de lo que me sentía. ¿Por qué no me dejas en paz? La sombra se divirtió con mi desafío, porque cada elección que tomas me fortalece. Tu necesidad de proteger lo que amas solo alimenta mi poder. Su risa resonó en el aire, un eco inquietante que reverberaba en mis huesos. Apreté los puños, recordando lo que estaba en juego. No dejaré que manipules mis decisiones, dije, cada palabra empujando la sombra hacia atrás. Sin embargo, la neblina se espesó y empezó a envolverme, llenando mi mente de imágenes confusas, visiones de pérdidas y temores que había intentado enterrar. De repente la figura del toro se plantó ante mí, un muro de luz en medio de la oscuridad. Sentí su fuerza emanando, y la conexión que teníamos parecía crecer más fuerte, más palpable. La sombra se detuvo, temblando un poco ante nuestra unión. «Sé lo que temes, Javier», dijo la sombra, ahora fría y precisa. «Temes perder a quienes amas, pero es precisamente eso lo que te haré ver. ¿Quieres saber cómo puedo hacerte sufrir?» «Basta», grité, luchando contra la neblina que intentaba atraparme. En ese momento, comprendí que la lucha no era solo contra la sombra, sino contra mis propios miedos. La necesidad de proteger lo que amaba se estaba convirtiendo en la cadena que me mantenía atado a la oscuridad. Entonces, la luz del toro estalló entre nosotros, rompiendo las sombras. Sentí la energía recorrerme, alimentándose de mi resolución. «No voy a permitir que me manipules. Te enfrentaré con todo lo que soy», declaré. La sombra se congeló, y la tensión creció en el aire. «De acuerdo entonces»,
Veremos si tu voluntad es suficiente. Con esas palabras, la neblina se disolvió, revelando un camino oscuro que se extendía hacia un abismo. En su final, vislumbré figuras familiares, rostros de aquellos que había perdido. Su presencia me llamaba, pero era una trampa. Dudé un segundo, el miedo retumbando en mi pecho, pero entonces miré al toro que estaba a mi lado. Su luz era un recordatorio de la verdad que debía abrazar. No me podría dejar llevar por el temor, no cuando estaba en juego todo lo que amaba. Con un latido firme, tomé la decisión. «No me llevarás contigo», dije, empujando la sombra hacia atrás con toda mi fuerza. Y ante mis palabras, la habitación tembló. La luz del toro brilló más intensamente. «¿Estás listo para el sacrificio?». La sombra volvió a preguntar, esta vez con un tono más ofensivo. «Estoy listo para enfrentar lo que venga», respondí, sintiendo que la batalla solo estaba comenzando. Capítulo final. Los ecos de la batalla resonaban en el aire. El tiempo parecía desvanecerse mientras mantenía la mirada fija en la sombra. La neblina se dispersaba, y con cada segundo, sentía que mi conexión al toro crecía más fuerte. El brillo de su luz iluminaba la oscuridad que me rodeaba. ¿Sacrificio? La sombra rió con desdén, como si mi declaración fuera un juego. Nadie escapa del costo de la verdad, Javier. Al final, lo perderás todo. Más allá de sus palabras, una parte de mí entendía que había una elección crucial que debía hacer. Todo lo que amaba estaba en peligro, incluyendo la esencia del toro que había sido mi compañero fiel. No podía dejar que la oscuridad se apropiara de mi vida, y mucho menos de su existencia. «Estoy dispuesto a arriesgarlo todo», respondí, sintiendo que la valentía brotaba desde mis entrañas. «No permitiré que te alimentes de mis miedos». Tomé una profunda respiración. Apoyé mis manos en el pecho del toro y sentí su latido. Como un motor de fuerza invisible, la luz que emanaba de él se expandió hasta convertir el aire en un mar resplandeciente. Las sombras comenzaron a agitarse, perdiendo su forma mientras intentaban resistir ese rayo de esperanza que se erguía entre nosotros. La sombra retrocedió, su forma distorsionándose en una amenaza. «Crees que puedes vencerme con esperanza, pero los recuerdos que estoy a punto de mostrarte son tus grietas». La neblina se arremolinó de nuevo y en un instante visiones comenzaron a aparecer. Vi a mi familia, las sonrisas, los abrazos y de repente las lágrimas de tragedia. Reviví cada pérdida, cada momento que me había marcado. Eran recuerdos que había tratado de anular, pero que ahora se presentaban en toda su cruel magnificencia. Sin embargo, al mismo tiempo, las imágenes del toro se superponían. Recordé su leal presencia a lo largo de los años, las veces en que fue mi bastón en los momentos más oscuros, su fuerza y la conexión irrompible que compartimos. En ese instante de dolor, la luz del toro brilló aún más fuerte, empujando a las sombras hacia atrás. «No me asustarás con mis propios recuerdos», grité, aún teniendo miedo, pero dejando que la conexión con el toro me anclara. «Soy más que mis pérdidas. He aprendido a seguir adelante». Con ese pensamiento, la luz se convirtió en una ola de energía y sentimientos. Las visiones desaparecieron, y lo que quedó fue un vacío que clamaba por ser llenado por el amor, la esperanza y la lucha. La sombra se disolvió un poco más. «¿Crees que esto termina aquí?». La voz, aunque más tenue, aún tenía un eco de amenaza. La sombra no estaba completamente extinguida. «Siempre volveré». «Tal vez», admití, «pero regresaré para enfrentar cada una de las batallas que tú representas. Aceptar mis temores es el primer paso hacia la libertad». Entonces, la sombra se escapó en un grito, y por un momento, todo se detuvo. La luz, en su máximo esplendor, parecía repeler todas las formas de oscuridad.
Me abracé al toro, sintiendo que la energía de su ser vibraba a través de mí. Sabía que, aunque no había terminado, había tomado una decisión crucial y liberadora. Cuando el ruido y el caos se asentaron, miré hacia el horizonte. La neblina desapareció, dejando un cielo claro. Perdiendo el sentido del tiempo, contuve la respiración. Todavía existía esa inquietud en mi mente. ¿Sería suficiente? La sombra había desaparecido por ahora, pero dentro de mí siempre quedarían las preguntas. El costo real estaba esperando ser revelado. Mientras el sol comenzaba a elevarse, me sentí ligeramente más ligero y fuerte. ¿Podría haber salvado algo más que al toro? Miré hacia el establo, sintiendo que había ganado algo más que una batalla. Había aprendido a mirarme en la oscuridad, pero en el fondo, el eco de la sombra persistía. Sabía que era un viaje sin final, un recordatorio de que siempre habría luchas. Y a pesar de todo, seguía adelante, decidido a vivir mis verdades con la esperanza de que mi granja, mi hogar, pudiera reconectarse con la luz. Así, con la luz de nuevo brillando, di un paso hacia el futuro, no sin una preocupante inquietud en mi pecho. Al fin y al cabo, nunca se sabe con certeza cuándo volverá la sombra, pero con mi toro a mi lado, me sentía preparado para enfrentar lo que viniera. Reflexión final. Me he mudado a otros lugares y me he enfrentado a nuevas batallas, pero siempre pienso en esa noche. Esa lucha con la sombra me enseñó sobre la fuerza que no sabía que tenía. A veces, revisito esa granja y la luz sigue brillando, recordándome que la lucha no termina, pero tampoco lo hace la esperanza.